tal, amigos de Empresar? Bienvenidos a un capítulo más de este proyecto que surge por y para ustedes. Y el día de hoy nos encontramos grabando desde Puebla en las instalaciones de Cowork en Sonata, en Plaza Sinfonía. Y estamos empezando este 2024 y ¿por qué no empezar con un tema que nos puede ayudar a sentar las bases de lo que puede ser este año, el inicio de este año? Y es un tema que muchos quizá hemos escuchado pero que no tenemos claro, y se llama biodescodificación. ¿Cómo estás, Vic? Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Vic, hace un par de meses, el año pasado, tuve la oportunidad de conocerte y poder platicar contigo de la biodescodificación. Así es. ¿Qué es la biodescodificación? La biodescodificación es... empezamos con el tema de qué es la biodescodificación. Es un código. ¿Qué es un código? Es lo que no digo, lo que me quedé callado, lo que me guardé, lo que viví en soledad, sin aparente solución, ¿sí? Y eso se quedó encriptado, guardado, congelado a niveles subconscientes. Ese código es lo que no digo, lo que no hablé. Y más que nada la descodificación o biodescodificación biológica de los síntomas y o dolencias se enfoca en encontrar esos códigos, sacarlos, develarlos a la conciencia y con eso hacer una toma de conciencia para lo que la enfermedad que se pueda tener, que viene siendo, más que una enfermedad, viene siendo una reparación que el cerebro en su momento detecta, baja a la biología. Y para todo esto, ¿quién es Víctor? Vaya, Víctor. Víctor es una persona que se ha animado a dejar alguna aportación a este tiempo, en esta tierra, con una aportación, ¿sí? En donde desea siempre un mundo mejor, ¿no? Y qué mejor con las herramientas que se puedan entregar sobre las enfermedades, para bajar el estrés, para bajar el miedo y conocer realmente a qué viene una enfermedad. Claro. En ese aspecto, ¿cómo fue tu llamado o el encuentro con la biodescodificación? El llamado viene desde hace mucho tiempo atrás, en donde siempre tuve esta inquietud, ¿sí? Siempre he sido una persona muy inquieta en conocer cosas de lo que no nos muestran, ¿sí? Que no nos muestran en el instituto o no nos muestran en algunas otras empresas como la escuela. Y me dediqué a buscar un poquito más allá de lo que realmente nos puedan presentar, ¿sí? Y bueno, fuimos buscando y llegamos a la biodescodificación, entre otros conocimientos o otras herramientas. En ese aspecto, la biodescodificación, ¿hacia qué rubro de nuestra vida atiende? O sea, ¿atiende la parte física, la parte emocional? ¿O cómo o en qué momento acudir a la biodescodificación? Sí, la biodescodificación viene siendo una gran herramienta porque podemos reconocer, podemos entender una reparación, una enfermedad. ¿Sí? Esas enfermedades que son reparaciones, en donde no se entienden, se cree que si yo me enfermo es porque es algo aleatorio, que si yo me enfermo es porque de repente el medio ambiente fue el que me enfermó. ¿Sí? Es un factor. Sin embargo, viene siendo una emoción. El 99.9% de las enfermedades son causadas por una emoción, un choque, un impacto emocional, una separación inesperada, una pérdida inesperada. Entonces ahí donde se encripta y se codifica ese estrés emocional que se hizo de una manera importante, que se queda para que después haya un desencadenante, un detonante. Entonces acá sí, lo que detona esa reparación o puede detonar esa reparación, entonces sí puede ser un factor que es el medio ambiente. El medio ambiente no enferma, puede ser el desencadenante o el detonante para que el cerebro al mismo tiempo muestra ese código que se encuentra para expresarlo de una manera física, lo baja la biología y se vuelve una reparación. La enfermedad es una aliada. No nos viene a hacer daño, no es insensata, sino que nos viene a ayudar paradójicamente con lo que se cree. Entonces, tú lo que nos estás mencionando en este momento es que muchas de las enfermedades es la consecuencia de emociones no trabajadas.
Sí, de emociones que se hicieron desde la infancia, viene siendo un programa y un desencadenante. Somos como un computador, hay un programa. Ese programa viene desde la raíz, que es desde la infancia. Desde la primera infancia viene esa programación. Con el tiempo va a haber un desencadenante. Ese desencadenante va a ser una emoción paralela, similar a la emoción raíz, que es de la infancia, ¿sí? Lo que la psicología le puede llamar un trauma. Entonces, la emoción se queda encriptada. Dependiendo la emoción o el estrés emocional que se hizo, el cerebro va a reparar el órgano indicado de acuerdo al estrés que se hizo. No es aleatorio tampoco. No es que se le ocurra al cerebro decir, ahora voy a reparar riñón. No, si hay una reparación de cierto órgano, es de acuerdo al estrés que se hizo en el pasado y que se desencadenó en un presente. Con una persona que ya tiene un diagnóstico de cualquier enfermedad, ¿en qué se integra la biodescodificación en este caso? Bueno, teniendo el diagnóstico, podemos saber cuál fue la emoción, el estrés emocional que lo pudo haber activado. Ahora, se complementa. Una persona con la toma de conciencia, con el hecho de saber a qué vino o por qué vino cierta enfermedad y de dónde viene, se hace una toma de conciencia y ahí el cerebro mismo desactiva esa enfermedad, por decirlo así, deja de reparar, ¿sí? Haciendo la toma de conciencia. Ahora bien, y podemos sanar, entendiendo para qué vino esta enfermedad y qué fue lo que yo provoqué o causé en un momento dado para que esa enfermedad hoy en día esté en mi organismo. En ese aspecto, ¿qué tipo de personas pueden acudir a la terapia de biodescodificación o en qué momento acudir? En el momento que se tenga un diagnóstico, en el momento en que cualquier tipo de personas que se puedan enfermar, ¿verdad? Es una rama, es un complemento, es una terapia que se puede complementar en la medicina tradicional, claro que sí, y en algunas otras terapias alternativas. Se complementa. Se puede ir con la par. La biodescodificación pues no demerita el trabajo de la medicina convencional, al contrario. Ok, se puede ir nivelando, se puede ir, mientras se está medicando la persona, el paciente, con la toma de conciencia de decir, mira, esta enfermedad está en ti por este estrés emocional, ¿no? Quizá porque de alguna manera tuviste un accidente o viste a alguien murió de una forma, no sé, algún familiar o una separación, o una discusión o una pérdida, ahí ese es lo que se encripta. Y al encontrar y al develar eso que está encapsulado, encriptado, y al hacer el paciente, el que tiene la enfermedad, esta toma de conciencia del cómo fue que se detonó esta enfermedad, se suelta. Es decir, el cerebro deja de reparar. ¿Se puede sanar? Sí, solo que la toma de conciencia no es con el análisis, no es con la mente analítica. Porque entonces va a haber un debate en donde dices, ok, tú me dices que esta enfermedad o esta reparación vino por un estrés que hice en el pasado y ese estrés se hizo una emoción crónica, pero la medicina me dice esto, entonces siempre va a ser una toma de conciencia más allá del análisis, más allá de la mente analítica como tal. Muchas personas desconocemos el tema de la biodescodificación, qué es y en qué consiste. Y el día de hoy espero que pueda quedar un poco más claro para nuestra audiencia. Pero ¿cómo poder acudir a una persona como tú, a un biodescodificador? ¿En qué consiste la biodescodificación per se, ¿no? Porque tal vez hemos escuchado muchos mitos y todo el tema. ¿Y qué podemos esperar de un proceso de biodescodificación? Ok, la biodescodificación. Son 3 preguntas, mi estimado Vic. Bueno, consiste la biodescodificación, se enfoca en encontrar eso que se quedó oculto, ¿sí? Como si fuera una piedra que cayó al agua y vamos a encontrar esa piedra que cayó al agua. Develar desde el subconsciente, porque no está en la mente consciente, está en el subconsciente, develar
¿De dónde se originó la enfermedad? O el síntoma o las dolencias que pueda tener la cierta persona, ¿sí? Entonces, hay que desencriptarlo para que deje de ser un código. Hay que descodificar. De hecho, eso es lo que es la descodificación. Descodificar lo que se quedó oculto, lo que no está en la mente consciente, está en el subconsciente. Todo lo que nosotros hemos vivido, lo que hoy en día seamos o estemos representando o manifestando en enfermedades físicas o las llamadas enfermedades mentales, viene desde la niñez, ¿sí? Se guarda. De los 0 a los 7 años somos personas que nos programamos o que nos codificamos. Después de los 7 años, en la etapa de la adolescencia, entonces ahí es cuando se encripta. No va a haber ninguna enfermedad o síntoma, hasta que se empiezan a desencadenar esos programas y desprogramar o descodificar esos programas. Ahora bien, una persona, ¿en qué tiempo o en qué momento una persona es para que pueda acudir a una terapia? Bueno, cuando haya un síntoma, pero también antes de que aparezca el síntoma. Es como el médico, ¿no? Las personas acostumbran a ir cuando ya hay un dolor fuerte, una enfermedad. Ahí es cuando vamos, ¿sí? Sin embargo, hay que ir antes de que la enfermedad sea más fuerte y ahí descodificar, porque es la emoción la que se encuentra. Relacionado a esto, existen muchos mitos alrededor de la biodescodificación, ¿no? Y se habla de la hipnosis, ¿no? Y cuando escuchamos la palabra hipnosis, consideramos o creemos que nos vamos a quedar profundamente dormidos, y hemos escuchado inclusive que hay personas que se quedan en el viaje. ¿Qué de esto es cierto? Sí, bueno, trabajamos la biodescodificación y la integramos con la hipnosis, en donde vamos a hacer una limpieza al pasado, un barrido hacia tu pasado. Ahora bien, con la hipnosis es una herramienta muy eficaz también, utilizada como para propósitos terapéuticos, ¿sí? ¿Qué no es la hipnosis? No te quedas dormido, no pierdes la conciencia, no te vas de viaje, no te vas a otra dimensión, no. Es un nivel de conciencia en donde bajamos al nivel de conciencia y ahí vamos directamente al subconsciente o al inconsciente. Entonces, como ahí están todos los programas, todos los códigos, es cuando descodificamos, como una computadora. Este programa no es tuyo, este código que tú en su momento te codificaste, al fin del tiempo también no son nuestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque son programas que nos vienen insertando, vamos, de alguna manera, viéndolo así, desde la infancia. Ahora, en el inconsciente o en el subconsciente no existe el tiempo y el espacio. Uno pudo haber vivido alguna experiencia en el pasado, ¿sí? Y decir, ya pasó el tiempo, eso ya lo olvidé, pero en el inconsciente está vigente. Entonces, para eso ocupamos la hipnosis también, para ir hacia ese punto, hacia ese momento donde se generó ese estrés o ese trauma, para descodificarlo. A mí me queda muy claro que es esta parte. Yo te conocí precisamente porque acudí contigo para poder tener una terapia y poder sanar algunos temas todavía pendientes de mi separación, ¿no? Y en ese trance o en ese trayecto trabajamos diferentes temas y diferentes cosas que fueron saliendo. Pero yo creo que es importante explicarles un poquito más a la audiencia en qué consiste esta hipnosis, ¿no? O sea, cómo se practica, cómo se lleva a cabo y qué resultados podemos obtener. Ok, la hipnosis, este método es ir hacia atrás del tiempo, hacia el pasado, en donde se generó ese problema, esa emoción. ¿Qué es un programa? Un programa es como, vamos a poner un ejemplo, una niña pequeñita, una niña chiquita que tiene 5 años. De repente, hace un berrinche porque la mamita no le quiso comprar un caramelo. La niña llega llorando, ¿sí? Llega llorando haciendo su pataleta. La madre, de repente se le ocurre que la encierra con llave, pues para que se hagan berrinche con provecho, ¿verdad?
la niña de este lado ya no está haciendo un berrinche, se está programando, se está codificando, está haciendo un estrés muy importante, que es, entre esos estreses es el miedo, porque ella piensa, se hace una película mental en donde cree ella que la mamá la dejó, y cuando está con llave le da mucho miedo. Se va a cansar la niña, va a llorar, la madre la va a abrir, pero cuando le abra la madre, esa niña ya va a estar programada. Ahí no va a pasar nada, la niña no va a presentar ningún síntoma, ninguna dolencia, ningún problema, hasta que se desencadene. Ese es el programa. El desencadenante viene después. El desencadenante se activa con una emoción paralela, ¿sí? Vamos a imaginar que esta niña chiquita de 5 o 6 añitos ya es una señorita que de repente va a la facultad, en la universidad pues hay un ascensor, se interrumpe la luz eléctrica, se queda atorada. Entonces ahí se activa el programa. ¿Cuál es el programa en este caso? Pues es una claustrofobia. Quizás se quedó atrapada encerrada con una compañera. ¿Y por qué a la compañera después de ese evento no te da miedo los lugares cerrados? Bueno, porque la otra chica no tenía el programa o no tiene el programa. Y así vamos en la vida con estos programas que no sabemos que tenemos, porque están ocultos, están en el inconsciente. Entonces, con la hipnosis, a través de este proceso de biodescodificación y con la hipnosis, vamos al instante preciso, ¿sí? En donde, usando este ejemplo, vamos con la niña para que exprese, porque no expresó. Una persona no se codificaría o no se programaría si se expresara. Si esa niña chiquita de 5 o 6 años sale del lugar que está cerrado, que la dejó la madre como a manera de castigo, y de repente vamos a imaginar que esa niña chiquita salga con sus 5 o 6 añitos, con sus ojos llorosos, mojados de lágrimas, y le dice: mamá, siéntate por favor, quiero hablar contigo. No me vuelvas a encerrar ahí. Mira, sentí miedo, sentí enojo, pensé que te habías ido. Si eso hicieran los pequeños, no existieran tantas enfermedades. Ese es un programa. Se desprograma. De hecho, ni se programa, porque en esos momentos se expresa. Por eso yo siempre animo a las personas y animo a la audiencia que siempre expresen. No es que vayas a discutir con alguien, no, siempre expresar. Porque hay un código, hay un programa muy importante que casi la gente, la mayoría, tiene. El qué dirán, qué van a decir. No, yo me lo callo, ¿no? O cuando hay una discusión, yo ya no voy a decir nada para no agravar la situación. Ok, si ya estamos sacando o expresando lo que pienso, bueno, hay que decirlo. No estoy diciendo que te vayas a pelear con el medio mundo, no. Sí expresar lo que sentimos. Esos duelos, ¿no? Cuando tenemos un duelo, expresarlo, vivirlo también. Claro, vivir las emociones y vivir los sentimientos, ¿no? Así es. La biodescodificación, ¿cuántas sesiones son y cuánto dura cada sesión? Bueno, son 7 sesiones, 8 sesiones, ¿sí? Dependiendo el contexto de que tengas en tu vida, de tu pasado, ¿sí? Hay veces que hay que trabajar con 4 personas, hay veces que hay que trabajar con más. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a verlo. En la biodescodificación, junto con la hipnosis, vamos a trabajar con todas las personas que te programaron desde la niñez, ¿sí? Siempre digo, este computador no lo programó su dueño, lo programó alguien más. ¿Quiénes lo programaron? ¿Quiénes lo codificaron? Mamá, papá, los abuelos, las personas que nos crearon en la infancia. Ahora bien, por eso vamos por la vida diciendo: ok, no me gusta mi trabajo, no me gusta cómo soy, estoy desanimado, no sé ni lo que quiero, porque tenemos programas que no son nuestros. Entonces, con este proceso, sanamos tu pasado, desprogramando, descodificando, y ahora sí vas a poner los programas que tú consideres funcionales. Es como un teléfono, una computadora. Hay programas en donde dices: este programa ya no me es funcional. Lo desprogramamos, pero hay que poner otro programa, ¿no? Hay que reprogramar. Reformatearnos. Y aquí usamos un tercer método en esta metodología, la PNL, la programación neurolingüística. Aquí ocupamos la PNL para desprogramar y reprogramar.
Ahora sí, el programador vas a ser tú. ¿Cuántas veces hemos escuchado, eres como papá? ¿Te pareces a tu papá en esta forma, en tu carácter? ¿Te pareces a mamá en qué gastas mucho? Bueno, es que yo no soy ni mi padre ni mi madre, ¿no? Así me programaron y así me hicieron creer. Y entonces, en 7 u 8 sesiones hacemos una limpieza desde la primera infancia, a veces desde el vientre materno, nos programamos también. Entonces es importante mencionar que una vez que tenemos identificado lo que queremos trabajar y que ya queremos hacerlo a través de la biodescodificación, entendamos que van a ser de 7 a 8 sesiones donde vamos a trabajar para poder sanar o evolucionar esta parte, ¿no? Así es. Algo muy importante que hay que platicar a la audiencia es que independientemente que vayamos por un tema, siempre salen más temas, ¿no? Sí. Y resulta que a veces quieres sanar la relación con tu pareja, pero sale tu papá o tu mamá y tienes que sanar primero a ellos, ¿no? Y es un sinfín de emociones que hay que ir cerrando, abriendo y cerrando puertas, ¿no? Así es. Muchas personas llegan a la consulta por un tema, ya sea un duelo, una separación afectiva, o un duelo porque falleció un ser querido. Sin embargo, como hacemos ese barrido al pasado, sanamos el pasado, sanamos insomnio, terminan trabajando los programas de insomnio, muchas cosas que se vivió en el pasado. Hay muchas mujeres que después de un aborto viven en un futuro, al transcurso de los años, siguen guardando ese dolor, esa culpa. Bueno, también trabajamos ayudamos a sanar esa herida, ¿no? Esa herida que se siente culpable por haber no tenido a ese bebé, ¿verdad? Entonces sí, siempre van a salir. Trabajar con papá, trabajar con mamá. De hecho, eso es lo que nos enfocamos, en trabajar con papá y con mamá, porque ahí viene todos los programas. Ahora bien, no viví con papá o con mamá, fueron con los abuelos. Bueno, también hay que trabajar con todas las personas que nos criaron y también con las exparejas, ¿no? Porque esos son los desencadenantes o los detonantes de los programas, ¿sí? Las personas que en el transcurso del tiempo, en nuestra etapa adulta, hasta un jefe puede ser un desencadenante de cierto programa. Sí, puede ser. He colaborado con algunas personas que pueden decir que están traumadas por haber trabajado conmigo, pero yo no soy el causante de eso. No, mira, yo creo que en ese aspecto es importante que tengamos claro qué queremos trabajar, cómo queremos trabajarlo y que estemos abiertos a lo que puede suceder, ¿no? Porque es una caja de Pandora que vamos a abrir. Así es. Porque vamos a explorar y vamos a descubrir quizá temas y elementos que no teníamos ya en el radar. Creo que aquí también es muy importante mencionar que esta parte de la hipnosis que se lleva a cabo a través de la biodescodificación no es una hipnosis profunda, es una hipnosis donde estás consciente, pero vas generando a través del habla, el facilitador, en este caso Víctor, va ayudando al paciente a poder identificar o a llevarlo a las diferentes etapas donde puede recordar o puede atraer esos recuerdos o esas etapas que ha vivido y que para él o ella han sido traumáticos, ¿no? Es correcto. E identificar cómo se detonaron, cómo se generaron y poder sanarlos, sí, ¿no? Es correcto. Yo les quiero platicar un poco de mi experiencia. Cuando acudo con Víctor, yo pues todavía traía mucho tema de pues coraje, rencor, ¿no? Con mi expareja, con la mamá de mis hijos, por el tema de la manera que se llevaron las cosas, ¿no? Y cuando platico con Víctor de cómo iba a ser la terapia y demás, que la primera entrevista con Víctor fueron 4 horas, o sea, fue un proceso de 4 horas en donde se platica de todo. Víctor, en el tema de la biodescodificación, se van a ir yendo por etapas, diferentes etapas para ir entendiendo y contextualizando cada una de ellas, de los 0 a los 5, de los 6 a las 10, etcétera, ¿no? Se va haciendo por etapas para entender o el facilitador va a comprender en dónde hay temas que hay que trabajar adicional al por el que fuimos, ¿no? Así es. Y en mi caso particular, mi padre falleció en el año 2001 y Víctor identificó que yo no había cerrado ese tema, ¿no?
que no había cerrado ese tema y tenía yo ese dolor cargando, ¿no? De la pérdida de mi papá. Desafortunadamente, cuando muere mi padre, yo no estaba en México, yo radicaba en el extranjero, me había ido a estudiar en el extranjero y no vi el momento en el que falleció mi padre, y fue un tema bastante interesante entender la parte de que tenía o debía de trabajar aún eso y cerrar ese ciclo, ¿no? Y es tan interesante la parte, por lo menos para mí, fue tan interesante o enriquecedor porque trabajas mucho con la visualización. Y entonces visualizas elementos, momentos o etapas que viviste con la persona, en este caso fallecida, y traes al presente esos momentos para poder generar un diálogo, ¿no? En donde se hablan y se piden o se generan contextos y conversaciones para sanar, cerrar y perdonar, ¿no? Así es. Siempre hay que cerrar esos ciclos. O hay veces que no pensamos o no creemos que está todavía esa herida, ¿sí? Hay muchas personas que me dicen, Víctor, yo ya trabajé con tal persona, ya lo sané. Sin embargo, como vamos directo al subconsciente, en este método, por medio de la hipnosis, ahí están las emociones reales y vigentes, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que sanar esas heridas, hay que cerrar. Muchas personas pueden decir, oye, pero si yo no me acuerdo de esa herida o de ese dolor, bueno, no te acuerdas conscientemente, pero en el inconsciente eso está vigente y te afecta en tu presente. Por eso es muy importante sanar todos esos momentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque te afectan en tu presente. Todo lo que tengas hoy en día o lo que puedas tener en tu futuro son desde las heridas. Las parejas te las generas desde las heridas, desde un subconsciente con ciertas heridas. Una persona, por eso es muy importante sanar con papá, con mamá. El primer amor, el primer hombre de una mujer es el papá, ¿sí? Si hay conflictos con papá de la niñez, porque fue un padre alcohólico, fue un padre violento, bueno, esa niña lo va a vivir con enojo y algunas otras emociones. Cuando crezca esa pequeña, sea mujer, sus parejas sin duda van a ser como el padre. Ahora bien, vamos con el varoncito, el niño lo va a vivir con enojo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cuando se dice, yo no voy a ser como mi papá? Sí, mi papá fue así, es así, asá, y no voy a ser como mi padre. Cuando crece es igual. Si tú le dices, oye, tú decías que no iba a ser como tu padre y eres igual, no te va a saber responder porque no sabe la respuesta, porque quedó codificada. Es un código más. Entonces siempre es importante sanar esas heridas. Ahora bien, no siempre nos codificamos por medio de violencia o por medio de experiencias que impacten a la psique de manera negativa. Desde el amor también nos programamos. Un niño, una niña sobreprotegida va a generar o va a crearse un programa en su etapa adulta donde va a ser una persona con muchos miedos, porque está acostumbrada a que papá y mamá le resolvían los problemas. Cuando ese pequeño sea una persona adulta, un pequeño problema va a ser gigantesco, va a ser como una bola de nieve, porque va a decir, ¿cómo lo resuelvo? Y de ahí, desafortunadamente, Alex, es cuando vienen los suicidios, ¿no? Porque no los capacitaron para la vida real, no los prepararon para la vida real. Entonces, desde el amor también hay muchos códigos, muchos programas, ¿no? Algunas personas acudimos a terapias o acudimos a expertos en la salud, expertos en diferentes técnicas como tú, cuando queremos trabajar algo. Es decir, lo estamos haciendo consciente. ¿Qué pasa? Ahorita se me viene a la mente, ¿qué pasa? Acabas de tocar un tema bien delicado. ¿Qué pasa cuando, como padres, estamos viendo que nuestros hijos o un familiar está viviendo una etapa muy complicada en donde ya ha buscado atentar contra su vida, ¿no? De diferentes maneras? ¿Cómo llevar a una tercera persona, a expertos como tú, que trabajen la biodescodificación? Bueno, primeramente, una persona a veces toca fondo y es cuando, como en la escuelita, ¿no? Levantan la manita y dicen, necesito ayuda. Es muy importante saberlo. Nosotros no podemos solos, ¿sí? Regularmente
los varones son los que son un tanto reacios a tomar terapia por muchas falsas creencias, ¿sí? Porque yo puedo solo, yo no necesito ayuda. Ok, cuando tocan fondo es cuando dicen necesito ayuda. Sin embargo, no hay necesidad de llegar a ese extremo para decir necesito o requiero ayuda, ¿sí? Ahora bien, otro tema muy importante. Cuando alguien dice tomar terapia, viene en un mundo de falsos mitos o creencias, ¿no? No estoy loco, yo estoy bien. No hay que estar mal. ¿O qué van a decir? Tomar terapia. ¿O qué van a decir? No hay que estar mal para tener un proceso terapéutico, Alex. ¿Por qué? Estoy bien, pero puedo estar mejor, ¿sí? Eso es la palabra. Estoy bien y quiero, pero puedo estar mejor, ¿no? No necesito la terapia porque ya toqué fondo. No hay necesidad. Porque cuando llegamos con personas con intentos de suicidio, bueno, sí los rescatamos. Sin embargo, siento que para vivir todo ese proceso anteriormente de querer tener ideas o pensamientos de suicidio, sí hay que poner mucha atención. Muchas personas dicen, oye, cuando alguien dice me voy a suicidar, nada, está bromeando. Nadie va a andar diciendo me voy a suicidar, nadie lo va a estar voceando. No, sí, ojo, hay que poner mucha atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona puede cometer, atentar contra su vida. Entonces, sí necesitan acompañamiento, necesitan ser guiados, aconsejarlos, es decir, expresarles que se necesita ese apoyo, ¿sí? Ahora bien, sí podemos solos, pero ¿qué crees? O sea, va a pasar mucho tiempo, muchos años. Esa persona que dice, yo puedo solo, yo puedo dejar esta adicción sin ninguna ayuda, van a pasar años. La vida le va a dar 2, 3 vueltas para decir, ahora sí voy a cambiar, ¿no? Pero cuando te das cuenta y volteas, dejas un desastre atrás de ti. Entonces siempre es importante la ayuda para evitar muchas cosas no deseadas. No es fácil, sin duda, el entender que estamos en un proceso complicado en nuestras vidas, ¿no? O el aceptar que necesitamos ayuda tampoco es fácil. Vivimos o crecimos en un entorno en donde nos han dicho que hay que aprender a resolver los temas, ¿no? Y que el manejar o el expresar las emociones no está bien visto, ¿no? Entonces, es complicado para muchas personas que nos pueden estar viendo el entender que necesitan ayuda, ¿no? En ese aspecto es realmente cómo decir, a ver, estás teniendo estos síntomas o está pasando esto o pasó lo otro, ve una terapia como la biodescodificación como una alternativa. ¿Se me explicó? Es correcto, sí, y siempre son por las creencias, las falsas creencias, en donde las personas no toman estos procesos por muchos paradigmas que tienen en su vida, muchas creencias, porque es otra de las formas en que nos programamos. ¿Qué crees tú? O sea, ¿qué creencia tienes sobre ciertos temas? Y vamos a ver si son funcionales o no y de quién te los llevaste, ¿sí? Y muchas de esas falsas creencias es pues el tomar esta ayuda o este acompañamiento de alguien que tenga alguna terapia alternativa, que hoy en día hay muchas que, pues bueno, cada quien le puede acomodar, ¿sí? Ya sea biomagnetismo, reiki, biodescodificación, hipnosis. Y bueno, el tema es acompañar a las personas que sí necesitan ese apoyo y hacerles ver, ¿sí? Que si bien si puedes solo, acompañado por una terapia, pues es más rápido salir de esa situación. Y también es importante, creo yo, que entendamos que nuestros padres, nuestros hermanos, inclusive nuestras parejas, por más difícil que parezca lo que voy a decir, pero están hablando desde su dolor, desde sus vacíos, inclusive desde sus carencias. Es decir, no necesariamente las personas que nos hicieron daño querían hacernos daño, sino es la manera en la que ellos fueron educados, manera en la que ellos fueron preparados para la vida, ¿no? Y que ellos creen, por ejemplo, en el ejemplo que tú mencionabas de la niña,
pues la mamá sí fue educada, quizá, ¿no? Entonces, cuando ella se portaba mal, la encerraban en casa y ella cree que ese proceso es lo correcto, ¿no? Entonces, cuando le toca tener hijos, pues cree que cuando existe un capricho o alguna situación como esta, pues la manera de contener es haciendo la misma actividad, encerrando en este cuarto, ¿no? Por eso es muy importante no justificar. Es decir, ¿cuántas veces no escuchamos? Yo hoy le agradezco a mi padre por las golpizas que me dio, porque soy un hombre de bien. Hoy soy papá y entiendo a mi padre. Habrá que ver qué programas se tiene, ¿cierto? Y justificamos. ¿Por qué no podemos justificar? Bueno, ese es mi punto de vista. Porque si tú justificas, vas a hacer lo mismo con tus hijos. Claro. ¿Sí? No te estoy diciendo vete a pelear con tu papá. No. Decir, ¿sabes qué, papá, mamá? No estuve de acuerdo con pues todos estos castigos que tú me hiciste. Lo entiendo por qué lo hicieron, pero no estoy de acuerdo. Lo entiendo, pero no estoy de acuerdo, ¿sí? ¿Y cómo podemos entender a nuestros padres? Porque un padre no te puede mostrar a alguien que no le enseñaron. Totalmente. ¿Cuántas personas no llego tengo una consulta donde me dicen, oye, Víctor, es que pues mi esposa o mi esposo no es cariñoso y yo soy muy efusivo y ella es muy, muy parca en sus sentimientos, no me abraza? Es que no le enseñaron y se incomoda ella. Porque si esa mujer de niña no recibió abrazos, cariño, besos, apapachos de mamá o de papá, no lo sabe hacer. No te puede dar una persona o no te puede dar algo que no ha tenido, que no tiene y no conoce. Ahí es donde podemos entender. Una de las algo que yo siempre entrego en la consulta es decir, cuando tú quieras comprender a una persona, lejos de llegar a juzgarla con estas herramientas o esta herramienta que te puedo yo compartir, va a ser muy difícil que tú juzgues. Cuando tú encuentres a alguien, ya sea papá, ya sea un hermano, la vecina, quien sea, y te haga choque su forma de ser, hazte una pregunta. ¿Qué habrá vivido de niño o de niña para ser como es? Cuando yo en su momento hice esta reflexión y tuve esta herramienta, yo dije, ok, listo, no podemos hoy ni siquiera con esta comprensión, ni siquiera podemos juzgar al que está en la cárcel, al que asesinó o al que hizo algo, robó. ¿Por qué? Porque ese hombre, sin duda, es un hombre que fue abusado físicamente, sexualmente, fue golpeado, fue humillado, la sociedad lo marginó. Y hoy en día sucede eso. Ahora bien, ojo, tampoco vamos a justificar. Sí, ¿no? Pobrecito, pues sí, que le siga. No, entiendo por qué es así. Y con eso yo ya no me conflictúo con la personalidad de quien sea. La vecinita chismosa, la vecinita que se mete en todo. Ok, vamos a ver qué vive esa niña chiquita para que hoy en día es un programa, un código, para que hoy en día sea como que tenga ese patrón, ¿verdad? Entonces, en la consulta, eso vamos a ir quitando, vamos a ir sanando, vamos a ir desprogramando, ¿sí? ¿Este es programa tuyo? No. ¿Esta creencia es de quién? De mamá. Listo. Nos programamos desde las creencias y de muchas otras formas, Alex. Muchas formas que nos podemos programar. Sin duda es muy interesante y muy enriquecedor entender esta parte de lo que mencionas y que entendamos que gran parte de nosotros, de nuestro día a día, es inconsciente, ¿no? Se menciona que el 92% de nuestro ser es inconsciente y solamente el 8% de lo que hacemos, de nuestras reacciones, es consciente. Partiendo de ello, entonces, sin duda tenemos que buscar sanar eso que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y poder trabajarlo, porque como lo acabas de mencionar, creo que es muy importante que como seres humanos comprendamos que las personas que llegan a nuestra vida no necesariamente quisieron actuar de esa manera, ¿no? Y cuando dejamos de juzgar a los demás es cuando vamos a poder entender tal vez las carencias y vacíos con los que fueron educados y con los que crecieron esas personas. Y no se trata de perdonar a todo el mundo, ni se trata de estar amor y paz con todo el mundo. Claro que nos afecta cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos defrauda, cuando alguien nos es infiel, cuando pasan los diferentes fenómenos de la vida o factores de la vida.
es normal y hay que permitirnos sentir esas emociones. Pero también cuando vemos desde otro lado de la moneda, desde otro ángulo, podemos entender que estas personas actuaron así porque, como lo mencionamos, pues no tuvieron muchas carencias, tuvieron vacíos y tuvieron otra educación, ¿no? O inclusive tuvieron algún tipo de abuso o alguna situación más extrema que los orilla y les genera a que reaccionen de determinada manera. Es correcto. Y otro punto más, para sanar, ya sea por medio de este método o alguna otra terapia alternativa o la psicología, porque se heredan los programas. ¿Sí? Así como las enfermedades no se heredan, o sea, lo que se hereda es el programa, vamos repitiendo esos patrones. Cuando yo tengo una consulta, una persona, una mujer que tuvo un abuso infantil, mamá lo tuvo, la abuela lo tuvo, entonces vamos al transgeneracional y nos damos cuenta que son patrones heredados, ¿sí? Entonces, la importancia de sanar, no solamente sanas tú, ayudas al transgeneracional y a las personas que vienen. Una madre que tuvo un abuso, antes de ser madre, esta chica tuvo un abuso infantil y la abuela lo tuvo, a lo mejor no la mamá, pero sí la abuela, muy seguramente la hija o el hijo va a tener ese abuso, ¿sí? Entonces, al trabajar con eso, ahí es donde se interrumpe ese patrón, ese ciclo. Le damos tijerazo, por decirlo así, a ese patrón repetitivo. Por eso dicen, las ovejas negras vienen a sanar el linaje, ¿no? La oveja negra, bueno, es un concepto, o a veces también un mal concepto, que la oveja negra se cree que es el que anda haciendo maldades, ¿no? No, la oveja negra es el que viene a sanar el linaje, el que viene a hacer esa toma de conciencia y decir, listo, yo aquí rompo con estos patrones, ¿sí? Porque papá y mamá nos vinieron enseñando, nos vinieron criando y programando como les enseñaron. Totalmente de acuerdo. Pero también ahí creo relevante mencionar que como hijos y todos aquellos chavos que nos estén viendo y que tengan algún sentimiento o resentimiento con sus padres, entiendan que como padres nadie nos educó para ser padres, ¿no? Y nosotros estamos siendo padres de acuerdo a lo que vivimos en nuestras experiencias con nuestros padres y a su vez, como lo estás mencionando, se repiten patrones. Pero el día de hoy, estas nuevas generaciones sí podemos sanar y cortar de raíz, como lo dice Víctor, esas problemáticas o esas situaciones de linaje que se vienen arrastrando en la familia. Entonces, chavos, de verdad, no culpen a sus padres por lo que están viviendo hoy. Quizá ellos no son conscientes de la manera en la que los educaron o en la manera en la que los corrigieron o en la manera en la que los castigaron, porque para ellos es lo correcto o es el deber ser, porque así fueron educados y así es lo que ha pasado para ellos. Cuando nos logramos entender o ponernos en el zapato de alguien más, va a ser más fácil nuestro transitar y no se hagan las víctimas. El peor papel que podemos jugar en esta vida es el de ser víctimas. Cuando nosotros nos convertimos en víctimas, estamos justificando. Es que yo soy así porque mi papá era así. Es que yo soy asado porque mi mamá es asá. Es que yo no creo el amor porque mi expareja me fue infiel. No podemos justificar así las cosas. Esta vida llegamos para vivirla, con lo bueno y lo malo. Y entendamos que lo bueno hay que disfrutarlo y lo malo hay que evolucionarlo, ¿no? Y cuando entendemos eso es cuando nos ponemos las pilas y podemos hacer cosas diferentes. Sí, y también para entender la forma en que nos pudieron haber creado nuestros padres, también hay que entender algo, o hay que comprender algo, es que siempre fueron unos padres jóvenes, inexpertos, ¿sí? Como bien lo dices, que no tuvieron un manual donde decir cómo ser papá, ¿sí? Nosotros fuimos padres siendo jóvenes, inexpertos, que no sabíamos nada de paternar o de maternar, ¿sí? Claro. Por eso mucha gente dice, es que ahora mi madre quiere más a mi hijo. Ya cuando es abuela, pues es que eso está un poco lógico porque ya tienes la experiencia, la madurez. Ya viviste esa madurez y ya viviste tu proceso de vida o sigues viviendo un proceso de vida como madre o como padre. Tienes la sabiduría que no tenemos de jóvenes, ¿sí? Por eso no podemos culparlos porque... volvemos a decirlo, nos enseñan un padre, una madre, nos están mostrando un padre, una madre que les enseñaron, ¿sí? Y todo son patrones, ¿cierto?
en donde se van encontrando y dices, bueno, voy entendiendo, pero hay que hacerlo consciente. Comentabas sobre el 97% de conciencia, 95% de conciencia, es como el iceberg. Sí, el iceberg, la punta del iceberg es la mente consciente. Lo que hay debajo del iceberg es lo que no vemos. Sabemos que hay un bloque más grande de hielo, pero lo oculta el agua, ¿sí? El agua representa la mente subconsciente o inconsciente. Creemos que somos personas conscientes. Si somos personas conscientes, moralmente no vamos a hacer cosas indebidas porque sabemos las consecuencias, pero lo que no somos conscientes es en nosotros mismos, porque está oculto todo, ¿no? Es decir, vamos por la vida en piloto automático. Pues sí, es correcto. Es correcto lo que nos estás mencionando, mi estimado Vic. Estamos empezando año, estamos iniciando el 2024 y siempre el iniciar de año implica un despertar y una nueva oportunidad, ¿no? Muchos empezamos el año con muchos brillos, con mucho ahínco y con muchas ganas de transformar o de trabajar muchos temas, ¿no? Clásicamente es el tema de la dieta o el ejercicio o cosas por el estilo. Pero también yo creo que en la agenda personal o en la agenda pública se ha puesto en boga la parte de trabajar en nuestro yo interior, ¿no? En ese sentido, ¿qué mensaje le podrías mandar a las personas para decir, es el momento de actuar, es el momento de trabajar en ti? Ok, hoy en día la época que nos estamos viviendo en este presente, pues ya no es cuestión de que nos guste o ya no, es decir, estamos viviendo una época en estos tiempos en donde necesitamos esas herramientas que se encuentran dentro, ¿sí? No es tanto afuera, sino es dentro, sanando esa parte que hoy en día me tiene a maltraer, ¿sí? De una enfermedad o un programa, como la psicología le llama un trauma. Entonces todo eso habrá que trabajarlo, porque recordamos, lo que nosotros vivimos de manera inconsciente, que es un 95-97%, es lo que tenemos en nuestro presente. Un ejemplo, una persona, una chica que no haya trabajado su interior, que no haya ido hacia ese subconsciente por medio de alguna herramienta, algún taller, alguna terapia, y ver qué realmente tiene para trabajar, se cree que se elige de manera consciente, ¿sí? Las parejas se eligen de manera inconsciente desde las heridas. Alguien puede decir, una chica, mira, ese hombre me gusta, está muy guapo, como dicen, como me lo recetó el doctor. Creen que están eligiendo desde la conciencia, no. La conciencia dice, mira, este está guapo, este viste bien, no sé, como les guste físicamente. Pero el inconsciente dice, mira, con este te vas a ennoviar, este te va a violentar, va a ser alcohólico, o este te va a hacer infiel. El inconsciente elige realmente desde las heridas. Ahora, entonces, qué importante sería o maravilloso que el inconsciente eligiera desde una sanación interna, ¿no? Tenemos una vida mejor, podemos disfrutar más de la vida, y al tener esta serie de herramientas y conocimientos o entendimiento, dejamos de echarle la culpa al otro. Totalmente. Haciendo una toma de conciencia. Vic, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Creo que las personas que nos puedan sintonizar ya queda un poco más claro qué es la biodescodificación, en qué consiste, qué sí y qué no encontrar en la biodescodificación, cómo se trabaja el tema de la hipnosis, que no es un tema profundo, no te vas a perder, no te vas a quedar en un mal viaje, nada por el estilo, y que pues es recomendable de 7 a 8 terapias, ¿no? Que podemos trabajar desde el lado inconsciente y que podemos trabajar o sanar muchos elementos. Así es. ¿Algo más que quieras agregar? Bien, pues bueno, estas terapias son largas. En la consulta es de 3 horas cada sesión, porque aparte de la terapia per se que se hace, entrega una serie de herramientas, ¿sí? En donde te voy a compartir cómo funciona el subconsciente, para hacer, como dice esta frase, consciente el inconsciente y entender el para qué me surgieron o para qué estoy viviendo esto, ya no por qué, el para qué. Estabas hablando de la victimización. Realmente no es funcional hacerse víctima. ¿Por qué? No es funcional porque
nos responsabilizamos de lo que tengo hoy en día, ¿sí? Entonces me hago víctima y no me hago responsable de las situaciones que esté yo viviendo. Le echo la culpa a papá, le echo la culpa a mamá. Entonces, es cierto que no tenemos la culpa de los programas que tenemos, porque papá, mamá, quien hayan sido desde el amor, desde la inconsciencia, colocaron en nuestras niñas. Pero sí es nuestra responsabilidad decir, esto no me gusta, lo voy a trabajar. Y es una forma más para decir, no me hago víctima, me hago responsable. Totalmente de acuerdo, y creo que no solamente en la parte familiar, en la parte de nuestros padres o hermanos, también en la parte de la pareja. Cuando todas aquellas personas que nos hemos separado, hemos pasado por un proceso de separación, por la causa que haya sido, pues tenemos que trabajarlo y sanarlo, ¿no? Porque de lo contrario, como bien lo mencionas, pues vamos a repetir patrones, ¿no? Y aunque no queramos, pues vamos a buscar a esta persona que acabamos de dejar o esta relación que acabamos de terminar, pues puede llegar otra persona igual que la que se acaba de ir, ¿no? Así es, porque, como mencionábamos, el inconsciente es el que elige las parejas. Claro. ¿Para qué? Porque es algo funcional. Entonces mi inconsciente o mi cerebro me hace daño, me desea mal. No. Si hay una chica, una niña que vivió abandono, sí, que lo haya abandonado el papá, porque se fue con otra familia, la niña tenía 5 o 6 añitos, entonces esa niña sin duda va a vivir abandonos de su pareja. Okay. ¿Sí? Tiene que sanar con el primer hombre de su vida, que es el papá, para sanar con las parejas. Una vez sanando con papá el abandono, entonces ya no te vas a generar personas que te abandonen o que sí, realmente que te dejen a la mitad de la relación y siempre se repite el patrón. Es una ciclicidad que hace el cerebro y el subconsciente. ¿Por qué lo hace o para qué más bien? ¿Mi cerebro me hace daño? No. Simbólicamente el cerebro trabaja con puro simbolismo, ¿sí? Simbólicamente, tu pareja hoy en día, ¿sí? No te gusta tu pareja hoy en día. Si tu pareja hoy en día tiene ciertas adicciones, no te pone atención o te abandonan tus parejas, bueno, habrá que echar un vistazo a tu infancia y ver cómo fue esa niña con papá. Papá me abandonaba o papá era golpeador, ¿sí? Era infiel. Hay que sanar con el papá. Por eso se dice que es el programa, el principal, el que hay que trabajar, y después los desencadenantes. Los desencadenantes de los códigos son las parejas. Y claro que hay que trabajar con todas las personas que sean estos desencadenantes en nuestras vidas. Pues muchas gracias, Vic. Estamos llegando ya al final de esta entrevista. El día de hoy platicamos con Víctor desde la ciudad de Puebla y platicamos de qué es la biodescodificación, los mitos, realidades y qué podemos trabajar en una terapia de biodescodificación. Muchas gracias, Vic. Esperemos que este mensaje llegue a las personas correctas, que este mensaje le llegue a aquellos jóvenes que sienten que no están escuchados, que no están siendo valorados, que sus padres no les prestan la atención necesaria o que sus padres no los educaron, no les dieron las herramientas para la vida. Cuando dejemos de juzgar y cuando dejemos de únicamente pensar en nosotros mismos y ver realmente el contexto en el que nos fuimos educados y podamos ver alrededor de cómo fue el crecimiento de nuestros padres, cómo fue el tema de nuestros hermanos, de nuestras parejas, vamos a poder sanar muchas cosas de una manera más consciente y vamos a poder buscar trabajar el inconsciente. Entonces, si alguno de ustedes está viendo este programa o llega a sus manos este programa, no duden que la biodescodificación puede ser una buena alternativa para buscar de raíz y sanar de raíz esos elementos que ustedes creen que ya trabajaron, pero que no necesariamente lo han hecho. Personalmente les recomiendo muchísimo este tema. En las terapias se abren, es una caja de Pandora que se abren muchos aspectos que creemos que ya trabajamos, que creemos que ya superamos, pero no necesariamente es así. Entonces, sea lo que sea la herramienta que quieran, busquen este inicio de año, busquen este 2024, trabajar en ustedes mismos. No hay mejor inversión que la de nosotros o la que podamos hacer en nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Vic. Gracias por la invitación. Queremos darte, nuestro patrocinador Alfonso Sánchez te manda ese pequeño obsequio. Muchas gracias. Que hizo especialmente para todos y cada uno de nuestros invitados. Esperemos que sea de tu agrado. Y gracias. Amigos de Empresar, eso es Empresar, la entrevista. Va a estar pasando toda la información de Víctor. Víctor se encuentra
en la ciudad de Puebla, pero Víctor puede atender a cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Ya ahorita con la facilidad de Zoom se puede hacer muchas cosas. Nosotros los invitamos a que se suman a nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Es muy importante para nosotros el contar con su visto bueno, que se suscriban para poder seguir generando contenido de calidad y que podamos seguir saliendo a diferentes ciudades para poder grabar estos programas. Van a aparecer también las redes sociales de Víctor, todas nuestras redes sociales, para que lo puedan compartir, y ojalá que este programa, si les gusta, lo puedan compartir con aquella persona que consideren que le puede generar valor. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias.